pérdida de identidad cultural o problemática social. Analizar y detectar las causas y consecuencias que conllevan a la pérdida de la identidad cultural de la comunidad sicuani del municipio de Arauca. Conocer la influencia de no tener un proyecto de vida fundamentado en la educación para su cultura. Reconocer la comunidad sicuani del municipio de Arauca como un legado cultural de nuestros ancestros. Ya. Gobernadora, ¿qué han hecho ustedes para mantener el arraigo de su cultura? ¿Y cómo ha hecho producir sus tierras? Pajalma papachacueca, pajalma pa pues estira papá cuidaba, pero pajan pues dije bunu que papá cuidaba, pues dije ya pues mi papá cuidaba, hasta uno va pañuelo. Decirles que aquí nosotros cuidamos los animalitos, los animales de nuestra cultura que comemos y ya hacemos o sea, un sancocho para todos los animales. Es que las cosas, o sea, aquí sembramos plátano y yuca y de resto pues alimentamos nosotros las iguanas también, y ahorita que el gobierno no quiere dejar casadas las iguanas en el pueblo, y a la vez que la tierra también lo cuidamos en que la tierra no nos da, pero entonces en verano nos da la tierra. Identificar las consecuencias que conlleva el desplazamiento de su comunidad hacia el casco urbano del municipio de Arauca. Registrar la problemática que genera en la sociedad el desplazamiento urbano. Analizar la discriminación existente con aquellos miembros de la misma comunidad que no deciden acatar sus leyes. El resguardo de la comunidad indígena sicuani de Matecandela se encuentra en la vereda Barrancones, al nororiente del municipio de Arauca, con una población aproximada de 155 indígenas, comprendido entre hombres, mujeres y niños, y viven una vida sedentaria dedicada a la pesca, a la artesanía y al cultivo de sus tierras en procura de preservar sus raíces ancestrales. En los planes de vida de esta comunidad es fundamental el acceso a la educación, ya que cuenta con una escuela Seín Sicuani Playero cercana al resguardo, y ven en la educación un proceso continuo de socialización, construcción y vivencia cultural que busca formar personas con criterios propios, capaces de tomar decisiones y orientar a las futuras generaciones. Algunos miembros de esta comunidad sufren el despojo de sus tierras y la explotación de las mismas, la prohibición de la caza de animales silvestres, y además carecen de proyectos individuales de vida y han asumido comportamientos sociales y culturales negativos, provocando una problemática social, conllevándolos al alcoholismo, consumo de bebidas psicoactivas, mendicidad infantil, prostitución y vergüenza étnica. Es muy frecuente ver miembros de esta comunidad en diferentes sitios del municipio de Arauca en estado muy lamentable, aspirando boxer por nariz y boca en lugares como el dique perimetral, plaza de mercado, ocasionando temor en sus habitantes, ya que se toman agresivos y groseros, generando desconciertos y rechazo de la población y además convirtiéndose en una vergüenza étnica para su comunidad. El alcoholismo es otro problema significativo que genera discusiones y lesiones entre ellos mismos, que en muchas ocasiones pueden llevar a la discapacidad permanente. El abuso del alcohol y sustancias psicoactivas son determinantes en el deterioro cultural y social de las comunidades indígenas. Esto es atribuible a la cercanía de los centros urbanos, los cuales les permite con relativa facilidad acudir a eventos públicos, celebraciones y ferias, donde el consumo de alcohol es aceptado por las culturas no indígenas. Por lo tanto, la distribución no es restringida por los entes competentes para la protección de las comunidades indígenas.
Cabe resaltar que otro problema que genera desarraigo es la prostitución, que en muchas ocasiones lo hace a cambio de bebidas embriagantes o por boxer, y terminan en convivencias con personas no indígenas, generando problemas muy complejos en sus comunidades, conllevando al mestizaje y al debilitamiento cultural. A diario vemos niños indígenas por las calles del casco urbano en estado deplorable, mendigando dinero y comida para su subsistencia, asumiendo la actitud de los adultos, consumiendo alcohol e inhalando boxer, lo cual conlleva a asumir un proceso de aculturación y de transculturación que deja grandes cambios en sus costumbres, generando tendencias de pérdida de su cultura. Podemos concluir que en el desarraigo cultural influyen muchos factores como el desplazamiento forzado, despojo de sus tierras, la carencia de proyectos individuales de vida, el alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas y la mendicidad infantil, la prostitución y la vergüenza étnica contribuyen a la pérdida de la identidad cultural de las comunidades indígenas. Un país sin legado cultural es un pueblo sin identidad. Marco teórico. La identidad cultural indígena, la educación ante la diversidad social mexicana. Vicente Jesús Llorente García, Universidad de Sevilla. El tema de la identidad y derechos de los pueblos indígenas constituyen un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de México. La identidad cultural no podemos entenderla como una parte o carácter de la cultura, más bien hace referencia al todo de cada cultura y la educación juega un papel decisivo para su conservación y desarrollo. Actualmente, el proceso de globalización al que está sometido todo el planeta hace peligrar la diversidad cultural de México, país que dispone del mayor número indígena del continente americano. Debemos apostar por la educación como el mejor baluarte para una integración en igualdad de los diferentes grupos étnicos de México, sin dejar atrás su identidad cultural, y de igual manera podemos disfrutar de la riqueza plural mexicana aportada por numerosas civilizaciones ancestrales. La identidad de los pueblos indígenas, un derecho fundamental. Nimia Ana Apaza. La identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que lo definen y a su vez lo hacen reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la simulación, son elementos fundamentales. A. La descendencia directa de los antiguos mayas. B. Idiomas en los que provienen de una raíz maya común. C. Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en que el ser humano es solo un elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un signo sagrado, eje de la cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita por medio de la tradición oral en que la mujer ha jugado un papel determinante. D. Una cultura común basada en los principios de estructura del pensamiento maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción artística y estética propia, una memoria histórica colectiva propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de la autoridad basada en los valores éticos y morales. Y E. La autoidentificación. Los indígenas colombianos y el Estado. Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad. Efraín Jaramillo Jaramillo. El tiempo es el recurso más escaso que tienen los proyectos de vida de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, debido a que en sus territorios y recursos a una velocidad descomunal están siendo enajenados por voraces empresas nacionales y transnacionales en convivencia con el Estado y apoyándose en el silogismo del desarrollo económico. Se está presentando entonces una situación que bloquea una salida social digna a estos pueblos para que sean y puedan recrear sus sociedades, estableciendo relaciones horizontales con las otras culturas y aprovechando lo mejor de ellas para materializar sus deseos y aspiraciones, sin verse obligado a negar los rasgos distintivos de su ser social o renunciar a sus propios proyectos históricos. Estos son desafíos políticos e ideológicos de la multiculturalidad.
el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. Naciones Unidas, Derechos Humanos. La tierra y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y sus recursos naturales son la fuente de sus vidas, de su existencia y subsistencia. Forman parte de su concepción sobre sí mismos como continuidad, pueblo o nación indígena. Esto conlleva que el derecho a la propiedad, la posesión y el uso de las tierras y los territorios que tradicionalmente ocupan de forma colectiva sea fundamental para su permanencia y supervivencia. Indígena de los Llanos Orientales, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. A la llegada de los conquistadores europeos, las diversas regiones de los llanos estaban habitadas por una población numerosa que explotaba, combinando diversas estrategias, los recursos de cada área ecológica. Las vegas de los grandes ríos estaban ocupadas por grupos principales horticultores, como los Achagua en la región del Casanare y Bichada, los Giraras y Tunebos en la región occidental de Arauca, los Otomacos, Sáliva y Yaruro en el Bajo Apure, el Arauca y el Medio Orinoco, y los Guayupe y los Sa en los llanos del Ariari. En las regiones interfluviales, sabanas y selvas de galería de los cursos de aguas menores, normalizaban los Sicuani y Chiricoa, que obtenían su sustento de la cacería, la recolección de vegetales y en buena medida del intercambio con los grupos ribereños. En algunos lugares vivían pescadores especializados como los Adole, quienes habitaban en la región de los raudales y las islas del Orinoco. Fundación y Educación e Identidad Cultural, Jorge Virgilio Mendo. La fisonomía cultural de nuestro país ha cambiado rápidamente como consecuencia de profundos procesos de migración y de urbanización que se han venido produciendo especialmente de estos 5 últimas décadas. Procesos de intensa movilización geográfica, social y política que han dado lugar necesariamente a cambios en los valores y en la manera de interpretar el mundo. En el Perú, las ciudades son cada vez más, y como muchos lo han advertido, escenarios del encuentro de expresiones culturales de todas las regiones de la andina y amazónica en particular. A la par, se observa en el campo, debido principalmente a la influencia de los medios de comunicación masivos, la práctica de estilos de vida propios de la ciudad, lo que conlleva cambios en los esquemas de pensamiento y orientación valórica de las personas. Presentado al licenciado Daniel Mauricio Lamus García, presentado por Ketty Zenobia Sarmiento Gutiérrez, Juan Rafael Manosalva Castellano, Doris Violeta Galéndez de Caicedo, Jorge Eliezer Yance Blanco. Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, Licenciatura en Ciencias Sociales, Arauca, 2013.